y que me perseguía a todos lados con el bandó para que el bandó saliera en las fotos. Entonces yo iba a un lugar y el bandó venía conmigo, iba a otro lugar y el bandó venía conmigo. Entonces ahora que tenía el bandó para mí, me gustó la idea de mostrarles a ustedes lo lindo que es andar con un bandó que... Y el fotógrafo hacía así, el bandó hacía así. Jason, que un amor. No, ahora lo toco yo. Olinda Piedrabuena, Olinda Piedrabuena era una buena mujer. El cuento que contó Manuel, yo también lo cuento. No te puedo creer. Está en este libro que se llama Una tiza en la nieve y es de Marita González, una narradora y amiga argentina que ya sabrá, porque los que contamos historias, contamos el mundo que habitamos, ya sabrá que esta noche tenía ganas de contar ese... Dije, wow, qué sincronía, por favor. Hermoso, Manuel, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Digo bienvenidos porque vamos, una vez que empiece, miren, o me electrocuto. Yo creo que no es casualidad y que los cuentos nos unen, que los cuentos nos cuentan. Cuando vos dijiste la palabra recuerdo, yo recordé a Olinda Piedrabuena. Y bueno, un poco los que contamos historias, por lo menos yo, me alimento de ustedes, porque después voy a otro lado y cuento Perú. Y esta noche probablemente les cuente sobre otra gente, sobre otras historias. Ahora, la que llevo a todos lados es a mi abuela. Mi mundo es chiquitito, cabe en una foto, cabe en una foto. En la foto se abrazan, en la foto se abrazan mis dos amores, mis dos amores. Te quiero y te adoro y te tiro al inodoro, mis dos tesoros, mis dos tesoros. Te quiero, te adoro y te tiro al inodoro. Así me decía mi abuela. Mi abuela, yo les digo una cosa, yo sé que ustedes por ahí andan por la vida creyendo que tuvieron a la mejor abuela del mundo. Y viene una argentina que dicen que los argentinos somos fanfarrones para decirles que la mejor abuela la tuve yo. Pero es que mi abuela era una mujer maravillosa. Y me decía, te quiero, te adoro y te tiro al inodoro. Y después yo la abrazaba con toda esta peluca y decía, basta. Mi abuela era una mujer muy sabia. Ella decía, vos querés saber, nena, lo que es la vejez. Yo te voy a contar lo que es la vejez. La vejez es que vos le decís al cuerpo que vaya para allá y al cuerpo le importa nada lo que vos le decís. Eso es la vejez. Y con el tiempo mi abuela empezó a desarrollar un idioma universal. Mi abuela tenía 10 nietos, muchas tías, muchas hermanas de mi abuelo y un gran trabajo por la felicidad. Porque mi abuela decía, ser feliz es un trabajo y hay que ser feliz con lo que hay. Es lo que te tocó. Y ella había comenzado a desarrollar un idioma que todos nosotros entendíamos, y era que, por ejemplo, si algo estaba encima de la biblioteca, era ese, me traes el coso. Nosotros lo entendíamos perfecto, el coso podía estar ahí, podía estar acá, podía estar allá, podía estar en cualquier lado. Con el tiempo y los años, mi abuela superó este idioma del coso por otro que, ¿vieron cuando, porque estaba una tarde, por ejemplo,
hablándome de mi tío Pepe. Mi tío Pepe era el hermano de mi abuela. Mi abuela tenía un hermano, cuando yo era chica, durante muchos años, no entendí por qué, cuando hablaban de mi tío Pepe, decían que mi tío Pepe era soltero y se miraban para todos lados. Cuando fui más grande me enteré que mi tío, además de ser soltero, era homosexual, pero en ese momento parece que la carga de decir soltero era suficiente. El tío Pepe era un ser maravilloso. Tenía frases de las que todos se reían, pero que yo repito en todos lados. Él decía, el sol sale para todos. Y parece una pavada, pero quería decir mucho más. Bueno, la cuestión es que el tío Pepe, cuando yo lo conocí, ya era grande. Y mi abuela me estaba hablando de cuando el tío Pepe era chiquito. Y ella me decía, ¿te acuerdas cuando el tío Pepe era chiquito? No, abuela, ¿cómo me voy a...? Bueno, la cuestión es que el tío Pepe, y entonces yo me imaginaba a mi tío Pepe con la cara de viejo que tenía, pero cuando era chiquito. Bueno, la cuestión es que el tío Pepe cuando era chiquito, cuando era chiquito salió corriendo porque le encantaba subir por la le dije, abuela, abre la boca, saca la lengua. Y mi abuela abrió la boca, sacó la lengua. ¿Y saben lo que tenía en la lengua? Una escalera. No saben lo que me costó sacar la escalera de la lengua de mi abuela y la puse acá. Entonces ahí nomás apareció el tío Pepe, que pasó corriendo porque le encantaba subir por la escalera, porque la escalera lo llevaba ay, qué cruel que es la vejez, lo llevaba a... Mi abuela abrió la boca, sacó la lengua y saqué una terraza. Fue un poco más complicado que la escalera. Entonces puse la terraza justo al lado de la escalera y ahí estaba el tío Pepe, que pasó corriendo, subió por la escalera porque le gustaba ir a la terraza, porque desde la terraza veía ¿cómo es? El coso de la vecina. No es lo que ustedes piensan. Mi abuela abrió la boca y sacó el huerto de la vecina. Y entonces yo tomé el huerto de la vecina y lo puse justo abajo de la terraza. Y ahí estaba el tío Pepe, que pasó corriendo, subió por la escalera porque le encantaba ir a la terraza, porque de ahí veía el huerto de la vecina, que estaba con un árbol grande de... ¿cómo es que se llama? Bueno, mi abuela abrió la boca y ya el olor me dijo que era un árbol de mandarinas. Y ahí le puse entonces el árbol de mandarinas en el huerto de la vecina. Y ahí estaba el tío Pepe. Y ahí se acuerda, mi abuela dice, pero claro, yo en la mano tenía un paraguas. ¿No sabes lo que me costó sacarle a mi abuela el paraguas de la boca? Mi abuela sacó el paraguas de la boca y ahí lo tenía yo en la mano cuando aparece mi tío Pepe cuando era chiquito, me roba el paraguas, sube por la escalera, llega a la terraza porque le encantaba mirar el huerto de la vecina porque había un árbol de mandarinas. Y que no saben lo que hizo el tío Pepe. Se tiró. Claro, cuando mi abuela me contaba esto yo me acordaba, hago un paréntesis, nosotros éramos 10 nietos bastante salvajes y por suerte estábamos mucho tiempo en el campo. Mi primo Camilo, que es grandote, que ahora mide 2,5 metros, bueno, cuando éramos chicos toda esa altura la tenía en la cabeza. Era como un niño con una cabeza gigante y yo lo había convencido de que él era Batman. Y él se había convencido también. Entonces nos subimos al techo de la casa de mi tía, yo le puse unas bolsas de basura negras y le dije, vos corré que vas a volar, agitá, agitá, agitá y vas a volar. Y ahí fue, mi primo Camilo salió corriendo, se tiró y voló, pero no voló como nosotros pensamos, no voló así, pero voló. Cuando mi abuela me estaba contando que el tío Pepe había pasado con el paraguas, había subido por la escalera porque le encantaba ir a la terraza, porque desde la terraza se veía el huerto de la vecina que tenía un árbol de mandarina, y se tiró. Yo le dije, pero abuela, ¿y qué pasó? ¡Ay! Dijo mi abuela, se rompió todos los huesos. ¿Y qué hicieron? Y lo tuvimos que llevar al hospital Santoyani, dijo mi abuela. Entonces yo sin dudarlo le dije, abuela, ¿te acordaste el nombre completo del hospital? Y mi abuela me dijo, claro, nena, si yo lo tenía
en la punta de la lengua. Qué linda que era mi abuela. Ah, qué linda que era mi abuela. Mira, si ahí terminó. Ahí terminó. La punta de la lengua es un cuento de Iris Rivera. Y yo traje, a mí me gusta viajar con los libros. Siempre me dicen, ¿por qué viajas con los libros? O cuando pongo la maleta ahí para que se la lleven, dicen, ¿por qué pesada que está la maleta? A mí me gusta viajar con los libros. No porque los libros sean los únicos lugares donde encontramos las historias, sino porque yo las encuentro ahí. Y cuando yo era chica, cuando vi niños dije, niños, niños. Cuando yo era chica me encantaba escuchar este cuento. ¿Lo ven? ¿Se me ve bien acá? Sí. ¿Bien en todo sentido? Díganme si estoy despeinado, me avisan. El león feliz. Ah, este era mi cuento favorito de la infancia. Aquí no se imaginan por qué. No entiendo de qué se ríen, mira. ¿Por qué yo? La melena. Sí, qué linda que era la melena de este león. Me encantaba, miren. Pero yo, cuando era nena, ¿saben lo que era? Un león. No. Cuando yo era nena, era un nene. Tenía el pelo lacio, corto, estaba todo el día en el monte o en el río. Era un nene feliz, ¿eh? Bueno, acá estoy con cara de me sacaron una foto en la escuela. Mi hermana decía que yo era muy cachetona y que eso lo teníamos que resolver porque era horrible tener una hermana cachetona. Entonces yo fui evolucionando, según mi hermana, y mi hermana me explicó, vos para las fotos tenés que hacer lo siguiente, para que se te vea más flaca. Vos tenés que bajar el mentón, abrir apenas un poquito la boca cuando sonreís, para que no se inflen tanto los cachetes, y entonces vas a salir muchísimo mejor en la foto. Y miren, tenía razón mi hermana, ¿eh? Yo les traje, porque todo esto que tengo acá dentro de este libro, ven, acá a los 12 años ya comenzaba a parecerme a lo que soy, estaba espantosa, pero más delgada. Y bueno, la cuestión es que cuando yo escuchaba este cuento, cómo me gustaba. Mi mamá me contaba el león feliz. ¿Y saben por qué me gustaba? Porque para mí las historias siempre tienen otra historia. Siempre dentro de un cuento hay otro cuento. Y yo cuando era chica vivía, y ahora también, ¿no? Vivo en la luna. Y entonces cuando mi mamá me contaba este cuento, yo escuchaba lo que ella contaba y lo que me contaba en mi cabeza. ¿Quieren que se los cuente? Sí. El león feliz. Mi mamá decía que este león era feliz. Era un león muy lindo y además estaba dibujado a tinta y a carbonilla. El león era feliz, ¿ven? Acá está. Ay, sí. El león era feliz porque no vivía en la selva, no porque acá en el libro lo decía y mi mamá lo reforzaba, en la selva hay mucho peligro, mucho peligro. El león era feliz justamente por lo contrario, porque vivía encerrado. Ay, miren qué lindo donde vivía. Tenía, por ejemplo, una fosa llena de agua para que nadie se le acerque. Entonces él vivía seguro, no le podía pasar nada. Y tenía ahí como unas piedras de mentira donde él se podía subir, todas para él. Entonces el león, ¿cómo no iba a ser feliz? Decía mi mamá. Yo pensaba, pero qué raro, ¿no? Un león encerrado en un zoológico. Y mi mamá me decía, lo dice el libro, el león era feliz. El león todas las tardes, después del almuerzo, se paraba acá, en esta piedra, y a mí me encantaba pensar, en este edificio, en este edificio vivía una mujer muy parecida a mi mamá. Una mujer que decía que estaba bien que el león estuviera encerrado, y que también vivía encerrada en una casa y en una vida que no sé si es la que había elegido. Esa mujer que se parecía mucho a mi mamá, cuando terminaba el almuerzo, lavaba los platos y se ponía a secarlos, cuando creía que nadie la veía, cantaba. No, de rien, no, ya no de rien. Y el león la miraba desde la roca, y la mujer secaba los platos, ni le mal como fe, y abría la ventana. Ni le mal, tú sabes bien le calmo.
sin pensar que nadie la veía. Saludaba al león. No, y seguía con su vida. Mi mamá decía que el león era feliz. Y ahí iba el león, ¿no? Como todas las historias. El león, claro, era feliz porque, miren, por ejemplo, el nene, el hijo del dueño del zoológico, Philippe, todas las mañanas pasaba, lo saludaba y le decía, bonjour, león feliz, porque vivía en París, en un zoológico de París. Un león en un zoológico de París es feliz, decía mi mamá. Y claro, el león era feliz. Bonjour, Philippe, le decía. Y después pasaba el maestro Pinzón y le decía, oh, bonjour, león feliz. Y él decía, oh, bonjour. Y así el león era feliz. ¿Qué más podía pedir el león, no? Después venían las señoras a tejer, ven, acá está. Y se pasaban toda la tarde tejiendo cerca del león. Y el león parece que era feliz. Pero una tarde, porque siempre pasa, una tarde alguien olvidó la puerta abierta, y cuando el león se dio cuenta que la puerta estaba abierta, el león dijo, oh, qué peligro, alguien puede entrar, alguien puede hacerme daño. Mi mamá decía que eso decía el libro y a mí me parecía muy raro que un león pensara de esta manera. El león abrió la puerta temeroso y salió. Y al salir se encontró con unos gorriones muy chiquititos que al verlo le decían, bonjour, león feliz. Y el león con sus patas gigantes caminaba por al lado y le decía, bonjour, gorriones. Y seguía caminando y se encontraba con una ardilla que estaba por comer una nuez y la ardilla le miró y dijo, oh, bonjour, león feliz. Y el león contento y inofensivo le decía, bonjour, ardillita, porque el león era feliz y había llegado hasta el centro del lugar, pero la gente que antes lo saludaba no le decía bonjour, le decía oh, y se iban todos corriendo y el león empezó a pensar que la gente fuera del zoológico era extraña. Caminó por toda la ciudad hasta que vio llegar un camión de bomberos con una cosa que él creyó que era una víbora gigante que se acercaba hasta él, y veía que todas esas personas que antes lo saludaban amablemente estaban ahí con cara de terror, avanzando con capuchas y con unos palos. Y el león dijo, acá va a pasar algo bien interesante. Se sentó en la esquina a mirar y vio como un camión de mudanzas abierto se iba acercando hacia él, y el león miraba todo lo que estaba por suceder y no se quería perder detalles. Avanzaba esa víbora gigante que traían los bomberos y avanzaba el camión de mudanzas, y en ese momento apareció Philippe y le dijo, bonjour, león. Ay, qué lindo que es encontrarse un amigo, ¿verdad? Philippe le acarició la melena y le dijo, ¿querés volver a tu casa? Y el león le dijo, sí, la gente es muy extraña fuera del zoológico. Y entonces fueron caminando el león y Philippe por el lugar, y la gente los saludaba desde el balcón o metida adentro, atrás de la ventana. Adiós, león feliz, adiós. Y entonces cuenta el cuento que contaba mi mamá, que el león volvió al zoológico, cerró la puerta y nunca, pero nunca, pero nunca más quiso volver a salir. Ese era el cuento que me contaban a mí, y a mí me costaba tanto, pero tanto, creer que un león hacía eso. ¿Quieren que les cuente el cuento que yo escuchaba atrás de este cuento? El día que la puerta se entreabrió, el león le pegó un zarpazo y salió corriendo. Y cuando encontró en el camino a esos gorriones que estaban a punto de decirle bonjour, león feliz, se los comió. Y siguió caminando y vio a la ardillita que estaba por ponerse una almeja y se la comió. Y cuando llegó al pueblo, lo vio al maestro Dupont y a la señora Pinzón y se los comió porque era un león. La gente comenzó a escapar, los bomberos se acercaron con una manguera, estaban llenos de itacas, el camión de mudanza. Y cuando apareció Philippe y le dijo, bonjour, amigo león,
le tocó la melena y le dijo: ¿quieres venir? Vamos a tu casa. El león dijo: sí. Y entonces Philippe se montó sobre la melena del león y juntos salieron volando. Porque la casa del león estaba en África, no en el zoológico. Y si yo voy a imaginar, me imagino que vuela, ¿verdad? Porque si nadaba por ahí se ahogaba y entonces se me hacía como muy terrible el cuento. Y ya que voy a imaginar, el león salió volando y llegó al África. Y en el África encontró unas piedras gigantes, como las que tenía en el zoológico. Y todas las tardes, solo, se sentaba a mirar la inmensidad. Y ahí, yo creo que ahí, el león era feliz. ¿Y Philippe? ¿Qué habrá pasado con Philippe? A mí me encantaba pensar que se lo comió. ¿Por qué? No existe un león que sobreviva en la selva con un niño francés que no iba a servir para nada. Y entonces el león, en esa vida solitaria, sí creo que algunas tardes, mirando la lejanía, recordaba sus tardes en el zoológico, recordaba aquella casa, la ventana entreabierta, y aquella hermosa mujer, atrapada en su vida de todos los días, cantando: no regrette rien, no, je ne regrette rien. El león feliz.